Bueno, pues a continuación tenemos la ponencia, la economía teológica de la cristiandad hispanoamericana, de Francisco de Sentis. Él es doctorante de estudios latinoamericanos, es un gran estudioso de la obra de Enrique Dussel. Bien sabemos que Enrique Dussel es uno de los grandes filósofos de América Latina. Pues yo tengo el gusto, el honor de estar acompañando la tesis de Francisco. Es un trabajo sistemático muy riguroso. Yo creo que está descubriendo un Enrique Dussel muy poco conocido. Y justamente uno de los intereses de Francisco es la importancia de la cuestión teológica, ¿no? Y por eso su trabajo va, el que nos presenta el día de hoy, va en ese sentido. Entonces, Francisco, gracias por tu presencia. Adelante. Muchas gracias, Mario. Igualmente, saludo la iniciativa del coloquio, que ya se hiciera de manera presencial y pudiéramos conocernos cara a cara, ¿no? Yo, por mi parte, igual decidí leer el trabajo. Quizá de esta manera censuramos o dejamos de lado un poco habilidades retóricas, pero creo que ganamos precisión categorial, que es lo que me interesa pues exponer en este momento, ¿no? Bueno, doy apertura entonces a mi reflexión. La presente comunicación reflexiona sobre el pensamiento económico de la escolástica hispanoamericana del siglo XVI. En lo que sigue intentaremos esbozar un panorama filosófico e histórico general del tema para luego atender a economía teológica. El objetivo del trabajo es sugerir que la historia del pensamiento económico moderno, y esto lo subrayo, inicia durante lo que Enrique Dussel denomina la cristiandad hispanoamericana, que de acuerdo a su periodización abarcaría de 1492 hasta 1630. Esto es un momento histórico al menos siglo y medio anterior a la Ilustración europea, diríamos a los economistas anterior al propio Adam Smith, y con una localización compartida entre los territorios peninsulares y americanos del otrora Imperio Español. La particularidad de la reflexión se encuentra naturalmente en la clave hermenéutica elegida para examinar la cuestión. Dicho en términos amplios, el presente trabajo intenta articular tres coordenadas. La primera de ellas es el horizonte del macrorrelato crítico, así lo llama él, de la historia mundial propuesta por Enrique Dussel. En segundo lugar, la construcción histórica de la económica indiana, así la denomina el economista Oreste Popescu. Y en tercer lugar, la noción de oikonomía teológica que nos sugiere George Agamben. El trabajo se divide en cuatro secciones. La primera sección plantea que la comprensión del pensamiento económico de la cristiandad hispanoamericana debería emprenderse desde un horizonte problemático más ambicioso. Yo lo denomino el proyecto de la destrucción de la historia de la economía política. La segunda sección explora de manera general la amplitud y densidad temática del pensamiento económico hispanoamericano, y la tercera sección se adentra en la cuestión de la economía teológica de Tomás de Mercado. La última es las conclusiones, naturalmente. Bien, comienzo entonces con el primero. El acceso a la historia del pensamiento económico hispanoamericano no es directo, sino que se lo comprende como parte de una historia necesariamente más amplia, a saber, la historia mundial de las economías de los pueblos y el pensamiento económico-político que los ha inspirado. Más allá de la amplitud del tema, una de las principales dificultades al momento de intentar reconstruir la historia mundial de las economías y de los pensamientos económicos radica en que quizá como en ninguna otra disciplina es tan marcada la disparidad cronológica de su razón práctica respecto de su razón teórica. Por mencionar un caso, el registro de las deudas contraídas por los miembros de los pueblos milenarios en un sistema único de contabilidad común es una práctica tan antigua como la invención de la propia escritura cuneiforme. De acuerdo con David Graeber, un antropólogo estadounidense, la mayoría de los documentos en cuneiforme de la región mesopotámica de Sumeria son de tipo contable, es información financiera, y tienen una antigüedad de al menos 3.500 años antes de Cristo. Sin embargo, si nos ceñimos a lo que Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en el 98, denomina los dos orígenes de la economía en cuanto a orden del discurso, se tiene que los primeros registros propiamente económicos datan del siglo IV a.C., con la política y ética del Nicómaco de Aristóteles y con el Arthasastra de Kautilya, que eurocéntricamente se conoce como el Maquiavelo de la India. De esta manera,
pareciera que en el campo de la economía hay al menos 3.000 años de distancia entre la facticidad económica de la razón práctica y el desenvolvimiento de la razón teórica económica. Ante tal situación, me pregunto, ¿cómo debería plantearse el relato de la historia mundial de las economías? ¿Por dónde debería comenzarse? Para la historia del pensamiento económico, ¿tendría sentido volver a mirar la época anterior a los registros económicos teóricos? La convicción de estas líneas es que el camino a seguir para intentar responder tales cuestiones es el de la destrucción de la historia de la economía en cuanto factum y especialmente en cuanto discursos. Siguiendo un gesto interpretativo del joven Dussel, que a su vez es de evidente matriz heideggeriana, se entiende por destrucción, y cito, un camino de retorno en búsqueda del olvidado, o como va a mencionar en el parágrafo 6 de Ser y Tiempo Martin Heidegger, la destrucción no se comporta negativamente con respecto al pasado, sino que su crítica afecta al hoy y al modo corriente de tratar la historia de la ontología, digamos aquí, la historia de la economía. La destrucción no pretende sepultar el pasado en la nada, tiene un propósito positivo, su función negativa es solo implícita e indirecta. Cierro cita. No se trata, pues, de una mera negación directa de las historias de la economía y del pensamiento económico heredadas por la tradición de Occidente, sino de un cuidadoso y paciente ejercicio de desarrollar, desmontar o desmantelar aquellas historias para descubrir la diversidad de sentido económico-político de las prácticas y discursos de los pueblos que fueron no solo olvidados, sino sistemáticamente ocultados por la así llamada historia universal. Solo así resultaría plausible asumir la tarea de reconstruir otra posible historia mundial de la economía política, vale decir, una historia más allá de lo que Foucault llamaría la voluntad de verdad del orden del discurso económico dominante. La destrucción de la historia de la economía política significa, en último término, volver a pensar desde el comienzo el sentido de la economía en cuanto tal. Se considera que hay al menos dos criterios hermenéuticos que deberían seguirse para navegar a buen puerto una tal destrucción de la historia de la economía política. Por un lado, tomar más en serio lo que sin lugar a duda es un consenso implícito entre historiadores económicos, a saber, la economía es un subproducto de otros modos de hacer y saber, particularmente la ética, la historia, la política y, como veremos aquí, la teología. Por otro lado, y esto quizás sea lo que más genera resistencia entre economistas, abrir la comprensión de la historia del pensamiento económico hacia registros no necesariamente teóricos o científicos. El primer criterio hermenéutico permite caer en la cuenta que desde el punto de vista de la historia mundial es relativamente joven la ciencia económica. La economía política, en tanto discurso organizado disciplinariamente, merced a sus pretensiones de cientificidad, es un proceso que comienza sus pininos al menos desde el siglo XVI, avanza a pasos agigantados en los siglos XVII y XVIII y se consolida definitivamente recién en un siglo XIX. Rastrear las huellas genealógicas de la economía política supone entonces reconocer que su estallo de disciplina científica autónoma es un resultado específicamente moderno de no más de 3 siglos, pero cuyas raíces se remontan a sitios y épocas todavía insospechadas. En cambio, el segundo criterio hermenéutico implica ampliar el horizonte de comprensión del pensamiento económico hacia registros que sistemáticamente han sido relegados de las investigaciones científicas del campo económico, a saber, los relatos míticos y utópicos de los pueblos. Como incansablemente lo ha mostrado Franz Hinckelhammer, que es economista y teólogo, los mitos y las utopías consignadas en textos generalmente de connotaciones religiosas y o políticas consisten en cristalizaciones de deseos colectivos cuyas prácticas y discursos manifiestan diversas disputas históricas sobre proyectos de sociedades antagónicas. En ellos se expresa simbólicamente, por decirlo por Enrique Dussel, una dialéctica de la dominación y la liberación que tiene implicaciones ético-políticas, pero también económicas. Asimismo, dicho criterio hermenéutico permitiría reconocer de contrapartida que en los textos asumidos como típicamente económicos opera cierta razón mítica y utópica, muy a pesar de sus pretensiones de objetividad científica, ¿no? Y eso lo veríamos tanto en un Adam Smith, en un Marx o más recientemente en un Schumpeter. Bien. Teniendo en cuenta tales criterios hermenéuticos, en lo que sigue se intenta mostrar de qué manera el origen del pensamiento económico moderno es un subproducto del pensamiento teológico y jurisprudente de la escolástica tardía del siglo XVI, que se nutre inspirando, entre otras cosas, los aires mítico-utópicos de la cristiandad hispanoamericana. Bien, paso al siguiente apartado. La mayoría de los textos académicos sobre historia del pensamiento económico de los últimos 70 años reconocen el aporte de la escolástica tardía de los siglos XVI y XVII
esta escolástica, tuvo para el desarrollo de la ciencia económica. Sin embargo, hasta donde hemos podido consultar, ninguno de ellos plantea la cuestión acerca de si dicha escolástica fue o no exclusivamente española o meramente medieval. Por tal motivo, la hipótesis que se muestra a continuación sostiene que las reflexiones económicas de los representantes de dicha escolástica son deudoras de las implicaciones geopolíticas y culturales del acontecimiento de 1492. El discurso, tanto de aquellos que conocieron de oído las noticias del llamado Nuevo Mundo, piensen ustedes en Francisco de Vitoria, en Luis Molina o Martín de Espiricueta, como de aquellos que vivieron la experiencia indiana en carne propia, piénsense en Bartolomé de las Casas, en el propio Tomás de Mercado, en Juan de Matienzo, testimonian la apertura de una nueva edad del mundo, a saber, la moderna. El trasfondo desde donde se elabora la hipótesis mentada más arriba es el contrarrelato que Enrique Dussel elabora en torno al lugar geopolítico que ocupa América Latina en la historia mundial y el papel desempeñado por esta región en el proceso constitutivo de la modernidad. Y cito a Enrique Dussel: el siglo XVI ya no es un momento de la Edad Media, sino el primer siglo de la modernidad. Es la modernidad temprana en su primera etapa, la de una Europa que comienza su apertura a un nuevo mundo, que la reconecta por el Atlántico al Pacífico con parte del antiguo mundo, el asiático, constituyendo el primer sistema mundo. Y bien, se lo cita, y de aquí la pertinencia de por qué hay que voltear a mirar a los escolásticos. Y vuelvo a citar a Enrique Dussel. Dice: tanto Hegel como el mismo Habermas descartarán a España de la originaria definición de la modernidad y con ello a América Latina. Si España está fuera de la modernidad, mucho más América Latina. Nuestra hipótesis, por el contrario, es que América Latina, desde el 1492, es un momento constitutivo de la modernidad, y España y Portugal como su momento originario. Es la otra cara, la alteridad esencial de la modernidad. Cierro cita. De esta manera, así como Dussel plantea que el primer debate filosófico de la modernidad se da en el siglo XVI con un Bartolomé de las Casas y un Ginés de Sepúlveda en torno a la cuestión de la guerra justa en contra del indio, habría que preguntar, y esta es una hipótesis de trabajo, si la querella de los escolásticos hispanoamericanos en torno a la cuestión del precio justo de las mercancías peninsulares e indianas merecería una designación tal como el primer debate económico de la modernidad. Así pues, para explorar la plausibilidad de aquella conjetura interpretativa, seguimos desde el inicio la convicción del economista argentino Oreste Popescu, que dice, y cito: ellos, los escolásticos tardíos, no cabe duda, nacieron en España, pero con su larga permanencia y sobre todo su total identificación con los problemas del Nuevo Mundo y por su obra, pertenecen a la historia cultural de América Hispana mucho más que a España o Europa. Cierro cita. Por tanto, a partir de ahora dejamos de hablar de escolástica tardía, tampoco se reduciría el asunto a la escuela de Salamanca, para hablar de escolástica hispanoamericana o, como lo va a hacer Popescu, escolástica indiana. El edificio de la económica o escolástica indiana, como la menciona Popescu, es una estructura de 3 pisos. En la base tiene la filosofía escolástica, naturalmente, en el medio una estirpe más o menos mercantilista, y en la cima una torrecilla que recuerda a las proposiciones de la escuela económica clásica del siglo XVIII. Las fuentes básicas para la económica de las Indias son los tratados de filosofía moral, la jurisprudencia y derecho, y lo que ellos llaman los tratos y contratos. Bien, las posiciones mercantilistas, o si se quiere, bullonistas, de un Cristóbal Colón eran moneda de cambio corriente de la época. En el diario a bordo de Colón se puede leer: el oro es excelentísimo, del oro se hace tesoro y con él quien no tiene hace cuanto quiere en el mundo. Cierro cita. Desde el comienzo de la invención y la invasión de América estuvo bajo el cautiverio del proyecto de lo que Enrique Dussel llama el proyecto del estar en la riqueza. Esto es una búsqueda insaciable por medio del dinero contante y sonante. No obstante, la económica indiana establecerá un juicio teológico y moral a tales convicciones mercantilistas, que son sumamente pragmáticas, ¿no?, en los conquistadores españoles. Bien, la escolástica indiana se extendió desde el principio hasta el final del periodo colonial. Sus representantes más destacados fueron generalmente teólogos con lugares de trabajo en universidades o conventos de las órdenes religiosas. Se trata de una escolástica de hondas raíces aristotélicas y tomistas, por lo que se ubica el mundo de los negocios en la filosofía moral, que a su vez se dividía en ética, política y económica.
Pero también había jurisprudentes con sedes en las universidades o audiencias reales que se ocuparon de los asuntos más profanos, que son lo que ellos llaman tratos y contratos. En términos generales puede decirse que la distribución regional de la económica indiana se ubicaba en dos centros, en México y Chuquisaca, que es donde hoy se encuentra Sucre. En tan solo estos dos polos es posible hallar más de un centenar de obras relacionadas con temas económicos. Destacan los teólogos Tomás de Mercado, Luis López, dos juristas, Juan de Matienzo y Bartolomé de Albornoz, y por último, dos teólogos juristas, Pedro de Oñate y Domingo Muriel. Los representantes más destacados de la económica indiana, de acuerdo con Popescu, que es un especialista en el asunto, son Tomás de Mercado y Juan de Matienzo. Aquí, sencillamente, quizá entre economistas pueda causar extrañeza apelar a un posible pensamiento crítico de Tomás de Mercado, cuando él siempre se lo remite como una suerte de prefiguración de lo que después va a ser la escuela austríaca, que en economía son algo así como el caldo de cultivo ideológico de lo que hoy conocemos como neoliberalismo, ¿no? A mí me interesa posibilitar una nueva interpretación de las propuestas de Tomás de Mercado que no conduzcan hacia esa dirección, ¿no? Sino hacia un posible primera crítica, diríamos nosotros, sin nombrarlo todavía de esa manera, al capitalismo. Tomás de Mercado, bien, fue un teólogo dominico nacido en Sevilla en 1523 o 1530, no se sabe exactamente, y finado en el Océano Atlántico en un viaje de retorno a México después de que estuvo en la península en 1575 o 79. Generalmente se le presenta como un escolástico perteneciente a la escuela de Salamanca, pero se obvia que sus años de estudios formativos en teología y filosofía los realizó en el convento de Santo Domingo en México, donde se ordenó sacerdote en 1558. Casi inmediatamente fue nombrado profesor en el convento de los Dominicos de México. Sin embargo, solo continuó su labor docente hasta 1563, ya que regresó a Castilla para completar sus estudios de teología en la Universidad de Salamanca. Los siguientes y últimos años de su vida se la pasa entre Salamanca y Sevilla. En estas ciudades publicará sus obras de filosofía moral, teología y lógica, que a la postre plantean sus ideas económicas. Para el propósito de este trabajo, tenemos que la obra más importante de Mercado es Tratos y Contratos de Mercaderes y Tratantes, publicada en Salamanca en 1569, que ante su cálida recepción es prontamente revisada y aumentada en una segunda edición bajo el título más lacónico de Sumas de Tratos y Contratos, publicada en Sevilla en 1571, y que el título obviamente hace analogía de la Suma Teológica de Tomás de Aquino. La obra se divide en 6 libros. El primero de ellos es sobre la ley natural, el segundo sobre el trato de los mercaderes, el tercero sobre la pragmática del trigo, el 4 sobre los cambios, el quinto sobre las usuras y el 6 sobre la restitución. Dicho en términos generales, se trata de una asesoría moral para los mercaderes en la promoción del bien común de la República frente a los peligros de la usura de los particulares. Este programa ético se encuentra fundado en un justnaturalismo tomista, por lo que había que comprender el conjunto de las proposiciones económicas como siempre ya inscritas o a merced de lo que se considera más fundamental en ese momento, que son las ideas teológicas y filosóficas. Resulta entonces metodológicamente inadecuado y por lo demás francamente anacrónico asumir Suma de Tratos y Contratos como una obra económica sin más. Las proposiciones económicas son postulados de sabiduría práctica que obedecen a la lógica extraeconómica del jus divinum y del jus naturalis. En este sentido, consideramos que la interpretación del pensamiento económico de la escolástica indiana debería tomar prestada la categoría de oeconomía teológica propuesta por Giorgio Agamben en su libro El Reino y la Gloria. Según Agamben, la oeconomía teológica se refiere a la forma en que la teología cristiana, diríamos con mayor precisión la cristiandad hispanoamericana, ha utilizado el concepto de economía divina para establecer una conexión entre la economía profana en el sentido de gestión y administración de los recursos y la salvación de la humanidad. En la teología cristiana, la economía divina se refiere a la forma en que Dios administra el mundo y la salvación. Sin embargo, Agamben sostiene que esta noción se ha desplazado para justificar la relación entre el poder y la economía de la cultura occidental, estableciendo una economía política que está basada en la gestión de recursos y que tiene una función salvífica para la humanidad. Hay una inversión en el ámbito práctico de la economía profana.
Para Gamben, la economía teológica es la clave para entender cómo la economía de nuestros días se ha convertido en un elemento fundamental de la vida política y social y cómo se ha utilizado para justificar la forma en que se ejerce el poder en la sociedad moderna. Agamben sugiere que al comprender de esta manera la economía y la teología, podemos cuestionar la forma en la que se ejerce el poder en nuestra sociedad y buscar alternativas más justas y equitativas. Pues bien, y bueno, por el tiempo nada más me puedo mencionar un punto de Tomás de Mercado de cómo se expresa esto, ¿no? En la suma de tratos y contratos se parte de la idea de que por la voluntad divina resulta exigente afirmar la recta ratio agibildo, la virtud de la frónesis o la prudencia, ¿no?, como guía de las relaciones comerciales en condiciones de igualdad y justicia. Tomás de Mercado se ocupa entonces fundamentalmente de la justicia conmutativa, aquella que va de la parte a la parte y que está excluida, y que es circunscrita al ámbito del intercambio de las mercancías. El postulado del precio justo, que el mercado afirma que se determina, y cito, según el juicio del pueblo, cierro cita, es el baremo a través del cual será examinada la igualdad de los tratos y contratos. Cito a Tomás de Mercado: la justicia en todos los contratos es la igualdad, y en ellos se ha de hacer, y es suficientísima causa para reprobar algún negocio, por de gran interés que sea, no ser conforme al recto dictamen de la razón. Cierro cita. Como buen tomista, Mercado comienza su obra demostrando las tesis clásicas del libre albedrío, el vivir bien, la república, la justicia y el bien común. Todas ellas son determinaciones constitutivas del jus naturalis por razón del jus divino. Sin embargo, el estatuto del intercambio comercial y los elementos que la constituyen, es decir, las mercancías y el dinero, no son divinos ni naturales. Mercado afirma, varios siglos antes que Proudhon, que el comercio es una consecuencia de la propiedad privada, que pertenece al ámbito del jus gentium, del derecho de gentes. Esto es un derecho secundario del jus naturalis. El argumento es que por naturaleza, en los primeros tiempos de la humanidad, lo relata Tomás de Mercado, imperaba la communis omnium possessio, la posesión de todas las cosas. Y cito: de tal modo que todo fuera de uno y todo de todos, y no hubiera cosa que cualquiera no pudiera usar, servirse y aprovecharse. No había apego a las necesidades particulares ni afán a la acumulación de cosas y se buscaba promover el bien común. Se lo cita: son comunidades satisfechas materialmente sin mediación del mercado. Este postulado ético-económico de la satisfacción comunitaria de las necesidades se encuentra por naturaleza allende las jurisdicciones del derecho positivo. Dicho en otras palabras, en situaciones de extrema necesidad, no existe o no tiene validez la ley, va a decir Tomás de Mercado. Ante el padecimiento de hambre, cito, es condenable tomar lo que se ha de menester. Cierro cita. Bien, con esto concluye y sencillamente en Tomás de Mercado, como él lo va a mencionar, es una suerte de guía práctica para establecer juicios normativos, de implicaciones éticas y políticas para las relaciones comerciales, ¿no? Y lo que es interesante es que él también va a tratar de justificar por qué, al menos en las mercancías que implican la satisfacción de necesidades primeras, como es el alimento, el vestido, el techo, etc., para él esas deberían ser reguladas por la administración pública y no estar puestas al juego de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que aquí hay una posibilidad de desprender, al menos es una hipótesis de trabajo, una posibilidad de una economía crítica desde Tomás de Mercado. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Francisco. Ya nos dio muchos elementos para entender a Tomás de Mercado y esto que llama opúscula económica aldiana, que me parece que hay que tomar muy en cuenta. Y ya vimos que Mercado pues es un teórico muy digno de tomarse en cuenta para entender el siglo XVI, es decir, los fundamentos de la modernidad. Y aparte, Francisco nos habla de lo que podemos llamar el giro teológico. Desde Dussel y Hinkelhammer entendemos que es muy importante entender estos elementos teológicos, no por la cuestión de la fe ni nada por el estilo, sino para entender la realidad, ¿no? Muchas veces tienen interpretaciones teológicas